Nuevo curso en Ucrania y de lo difícil que va a ser por la guerra, por el contexto de la guerra. Vamos a saludar en este punto a Andrés Conde, director general de Save the Children España. ¿Qué tal, Andrés? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, vamos a recordar algunos datos para que nuestra audiencia se haga una idea de la gravedad de la situación, ¿no? Solo un 40% de los menores en Ucrania van a poder asistir a clase de forma presencial por la amenaza de esas bombas, de esos drones, de esos ataques con misiles, ¿no? Sobre todo cerca del frente. Sí, así es. En realidad, no solo por la amenaza, es que hay un nivel de destrucción descomunal, ¿no? Las escuelas han sido objetivo militar de los bombardeos rusos y hay un nivel de destrucción gigantesco que impide el uso de las instalaciones por completo, ¿no? También la enseñanza a distancia tiene desafíos muy grandes porque los cortes de de energía son muy frecuentes. No en vano, las fuentes de energía también han sido objetivo militar. Y la ausencia de dispositivos hace muy difícil también el acceso a la educación a distancia. Entonces, enfrentamos un curso escolar, el segundo curso escolar de enorme desafío en contexto de conflicto armado. Claro, estábamos hablando efectivamente de los que pueden ir a clase y apuntabas, Andrés, los que lo tienen que hacer a distancia. Más de 1,5 millones de niños, de nuevo por segundo curso consecutivo, tienen que seguir esas clases online con todas esas dificultades de falta de herramientas o de cortes de electricidad. ¿Qué puede hacer Save the Children en estos casos para que los niños, bueno, pues tengan una vida lo más normal posible, ¿no? Y no pierdan escolaridad? Organizaciones humanitarias como Save the Children estamos poniendo todo el énfasis posible en la continuidad del proceso educativo de los niños y las niñas en Ucrania. Pensemos que la reconstrucción de toda la devastación que está teniendo lugar en las escuelas va a ser un proceso de largo plazo y que todo el esfuerzo de Ucrania del gobierno de Ucrania, está en la respuesta militar, en el frente, ¿no? Entonces, las organizaciones humanitarias estamos habilitando escuelas semipermanentes en barracones para permitir la continuidad del proceso educativo. Estamos formando a profesores en la educación a distancia y en cuestiones que son necesarias para ellos. Estamos facilitando dispositivos a todos los niños que necesitan y acompañando en términos de salud mental la situación de esos niños y niñas. Tenemos que pensar que en un contexto de conflicto armado lo que más normaliza o lo que más estabiliza emocionalmente a los niños es volver al colegio o alguna forma de proceso educativo. Para ellos no es solamente la continuidad de los aprendizajes, es también la socialización primaria con sus compañeros y el contacto con sus profesores, que resulta esencial en un momento de máxima inestabilidad emocional provocada por la guerra. Claro, es una tensión tremenda también para ese profesorado que, claro, nos tenemos que imaginar la situación de estar en mitad de una clase, porque solo pueden abrir los colegios en Ucrania que tienen refugios antiaéreos y de repente todos al refugio o, bueno, hay algunos que directamente han trasladado las clases al metro, ¿no? Esto es tremendo también. Así es, ¿no? Yo lo he presenciado hace unos meses allí en el norte de Ucrania, ¿no? Como en una escuela. 4 veces hubo un aviso de bombardeo, 4 veces los niños y las niñas tuvieron que bajar con sus profesores al búnker. Tenemos que pensar que cuando esto ocurre en invierno, las temperaturas son de 20 bajo cero aproximadamente. Los búnkeres son espacios bajo tierra muy precarios, ¿no? Entonces, los niños están en lugares muy, muy húmedos, con temperaturas de 20, 30 grados bajo cero, sepultados bajo mantas. Los profesores no solamente tienen que hacer lo que pueden para dar sus clases en ese contexto, sino que frecuentemente ponen a los niños a correr solo para poder mantener una cierta temperatura, ¿no? Para que no pasen un frío terrible en esos búnker, que son agujeros excavados en el subsuelo de las escuelas. Andrés, nos lo estás contando porque tú lo has vivido efectivamente en primera persona. Claro, hemos pasado una pandemia, hablo por los niños ucranianos, ¿no? También, ahora la guerra y encima, no sé psicológicamente cómo se prepara uno cuando sabes que la guerra no tiene fecha de finalización a corto plazo, ¿no? Así es, por eso es muy importante el acompañamiento de estos niños y niñas en términos de salud mental. El tipo de intervenciones que desarrollamos es permitir que los niños expresen cómo se están sintiendo, cuáles son sus temores,
acompañar ese proceso psicológico de modo que puedan vivir una situación tan anómala como una guerra de la manera más llevadera posible, ¿no? También ayudar a sus padres y progenitores, porque los niños perciben la tensión enorme que hay en sus padres y madres, que han visto perder sus trabajos, han visto la precariedad económica que conlleva una guerra también, y el temor a los ataques y el temor a sufrir pues daño físico, como es normal en un contexto de guerra. Ese acompañamiento es fundamental. Como bien dices, hay que tener en cuenta que esta ausencia de las escuelas que tiene lugar por motivo de la guerra se une a la que ha tenido lugar por motivo de la pandemia, con lo cual estamos hablando de que hay más de 1 millón de niños que hace varios años que no vuelven a la escuela, con las consecuencias que eso tiene para su aprendizaje y su bienestar. Andrés Conde, director general de Save the Children, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros en el canal 24 Horas. Gracias a vosotros.